tú. No se escucha. Ya. Ahí se escuchó como algo. Ya me voy a mutear un rato. No, pero no se escuchaba Tranqui. nada muy... Ya, Isa, ¿querés partir tú? ya. Ya, es que estoy... Paula, ¿tú dejas entrar a la gente? Yo también lo puedo hacer. Ya, como vieron en la... Bueno, les que vieron la cápsula, que resentía, filo. Vamos a hablar de contraste, hipótesis y prueba T para una muestra. Como dijo la Hechu, esto es muy, muy importante. Dale, Hechu. Ya. Ahí en la cápsula tratamos de situar las hipótesis inferenciales, como qué lugar tienen en un trabajo de investigación, y tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La idea, como decía la Hechu, es aplicar pruebas estadísticas para ver qué decisión tomamos respecto a estas hipótesis. Ahora vamos a ver la prueba T, más adelante vamos a ver ANOVA, Correlación y regresión. eso. Pero estas son estas dos, y chi cuadrado. Estas dos hipótesis se mantienen, van a ser siempre hipótesis nula y hipótesis alternativa. Lo que cambia es cómo se formulan. Dale. Ya. La idea es entender que, como decía la Hechu en la introducción, esto es estadística inferencial. Entonces vamos a estar tomando decisiones no respecto a la población completa, sino a muestras. Entonces, por eso la idea es inferir, porque no tenemos cómo saber la respuesta, por ejemplo, en la población completa, porque vamos a estar trabajando con submuestras. Y cuando trabajamos con submuestras, tenemos que aplicar la habilidad de, no sé cómo se conjuga, de la inferencia. Ya, entonces, esto es muy importante. ¿Quieren agregar algo? No, al final, por ejemplo, que lo que está subrayando la Paula con el mouse, que al final, ¿qué estamos tratando de inferir si es que nuestra hipótesis alternativa se va a cumplir o no en la población y no que haya ocurrido por azar o por algún error? ¿Ya? Al final, eso es lo que estamos tratando de inferir, si nuestra hipótesis alternativa se va a cumplir o no. ¿Ya? O sea, en verdad, si recolectamos la suficiente información para rechazar la hipótesis nula y respaldar nuestra hipótesis alternativa. Sí. Ya, y esto es la probabilidad de error justamente. Como decía la Hechu, vamos a estar viendo si los resultados, hay dos grupos, como decían en la cápsula, si se aplica una intervención, si se aplica un programa, lo que sea, si los resultados son lo suficientemente diferentes de la hipótesis nula como para considerar que las diferencias son significativas más allá del azar. ¿Qué pueden ser las variables que están como ahí atravesando, por ejemplo, la aplicación de la intervención o la aplicación del programa? Son cosas que varían desde, por ejemplo, cómo se sentía la persona ese día, si estaba de buen humor, si estaba de mal humor, si hacía frío en la sala, si hacía demasiado calor, cuál era la actitud del evaluador, un montón de cosas. Entonces queremos ver que las diferencias entre los grupos sean por la aplicación de la intervención y que no sean por todas estas variables que podrían estar condicionando las respuestas de los participantes o los efectos que tiene la intervención, el programa, etc. Sí, pero Dale, antes de la cata, yo iba a decir que la ISA habla mucho como de aplicar una intervención, eso lo vamos a ver más adelante y van a entender a qué se trata, pero también puede ser, por ejemplo, por características de los grupos. Por ejemplo, yo comparo hombres y mujeres y para ver si en verdad, no sé, las diferencias de amabilidad entre hombres y mujeres es producto de que son grupos distintos o no. Sí, ahí no apliqué una intervención, pero sí tengo dos grupos diferenciados. Eso es importante y que tienen una característica particular. Dale, Cata. Esto quizá es muy básico, pero no, como me cuesta imaginarme, si el punto, o sea, si elige el 0.05, si se eligiera el 0.01, ¿hay más probabilidades de que haya cosas que sean azar o hay menos probabilidades de que haya?
hay menos. Piensa que si tenéis una probabilidad, si tú aceptas una probabilidad de error del 99%, como lo que hablábamos un poco la semana pasada, si tu punto es 0.01, estáis aceptando una probabilidad de error mucho menor. Ah, ya. Entonces vaya a ser mucho más exigente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que los resultados, las diferencias sean significativas más allá del azar? Es mucho más probable, porque estáis aceptando un error mucho menor. ¿Se entiende eso? Vamos a ver un gráfico. Vamos a ver un gráfico también con la zona de aceptación y la zona de rechazo, si no me equivoco, y ahí vaya a cachar un poco más. Ya, y en psicología por convención se elige, me quedé pegada. Estoy No, pegada. Isa, sigue hablando. Ya sé. De un punto de 0.01, o sea, 0.01 o 0.05 en el curso usamos 0.05 todo el rato, creo. Sí. Y ese punto se llama p-value. El p-value es el que vamos a tener que mirar después en el output de R, así que escuchan p-value ahora y no van a dejar de escuchar p-value el resto del semestre. Sí. Ahí Ya. está. Sí, esto era lo que decía la Hechu. Ya, en caso de que la probabilidad sea muy baja, un p-value menor a 0.05, decimos que los resultados son estadísticamente significativos, o sea que las diferencias van más allá del azar. Eso es lo importante. Y por eso rechazamos la hipótesis nula. Acordémonos que la hipótesis nula es que dice que no hay diferencias. Ya, es que nosotras lo sacamos de este PPT pensando que lo vieron en clases y que está en la cápsula, pero básicamente, hoy siempre estoy muy pendiente que me estoy quedando pegada. Sí, yo me voy a mover, tranquila, si te cacho cuando miráis con cara de, ya dale, sigue. ¿Cómo así? Ya. Ya, pero ¿se acuerdan más o menos qué decían, qué planteaba cada hipótesis? ¿Alguien se anima a decirlo? ¿Qué planteaba la hipótesis nula y qué planteaba la hipótesis alternativa? Yo solamente, perdón. No, dale tú. Ya, basta. Ya, yo me acordaba que la hipótesis alternativa, o sea, solamente me acuerdo de la hipótesis alternativa, pero como que me acuerdo que la hipótesis alternativa estaba de acuerdo como con la información teórica, con lo que estamos como planteando en el enunciado, por decirlo así, como la información de la población en sí, más como que de la muestra. O sea, es me quedo de la clase, la alternativa. La alternativa, ya. Dale, José Tomás. Según yo, iba un poco más orientado a que la hipótesis nula, como que decía que no habían, no sé lo que habías dicho tú, Isa, que no habían diferencias significativas, y la hipótesis estadística lo que hacía era que cuando como que se buscaba una forma, o sea, como que no sé cómo explicarlo, pero era lo contrario, como que al final sí hay diferencias y sí se deben a algo y sí se propone como que se debe a algo que no es el error. Sí. Ya. Sí, efectivamente son complementarias. Lo que no plantea una, lo plantea la otra. Dale, Cata. Ay, es que no sé si lo que estabais preguntando era por el ejemplo. ¿Cuál era la hipótesis alternativa y nula en el ejemplo? ¿Eso estabais preguntando? ¿O No, como teoría? que plantea cada una. Ah, ya, ya. Pero todo lo que... ¿Queréis decir algo, Cata? Ya, pero básicamente es eso. O sea, la hipótesis nula plantea que no hay diferencias. Por ejemplo, que los promedios no hay diferencias significativas entre los promedios. Ahí vamos a ver cómo van cambiando según cada prueba estadística, pero ahora vamos a trabajar con la prueba T, y la prueba T se centra en los promedios. No hay diferencias significativas en los promedios. Si planteo eso en la hipótesis nula, como una es el complemento de la otra, la hipótesis alternativa va a plantear que sí hay diferencias significativas entre los promedios. Y es importante que entendamos que lo que se está contrastando acá es la hipótesis nula, o sea, la decisión la vamos a tomar respecto a la hipótesis nula, y esto nos va a dar la información para ver qué hacemos con la alternativa, que al final la alternativa es lo que nos interesa, lo que queremos que pase, porque queremos que hayan diferencias entre los promedios. Sí, yo vuelvo a la intervención porque encuentro que es como fácil de como entenderlo así. Si yo aplico una intervención en cualquier ámbito de la psicología, yo quiero que mi intervención tenga un efecto, yo quiero que algo pase en el grupo experimental. Y por tanto, y la hipótesis que plantea que algo cambia, que hay diferencias significativas en la alternativa, y esa es mi hipótesis de trabajo. Ya, dale, Daniela.
Sí, es que era como, entonces, ¿se refiere como a una diferencia como con el parámetro o no? Es como, o sea, por ejemplo, decir que el promedio de la muestra no es diferente al promedio del parámetro, ¿o no es, o no es Es eso? que depende de lo que estés planteando. Entonces, por ejemplo, si tú, volvamos al ejemplo de la Hechu, que decía el promedio de amabilidad en hombres es diferente del promedio de amabilidad en mujeres. Ahí estamos diciendo que los promedios son significativamente diferentes, que esa diferencia, que puede ser 0.1, que a nosotros nos puede parecer mínima, el test nos está diciendo que es mínima, que de hecho es una diferencia significativa. Y a partir de eso nosotros vamos a poder interpretar. Pero depende mucho, Daniela, de la prueba estadística que estemos planteando. Vamos a ver que hay 3 tipos de pruebas T, ¿ya? Y una de las que es similar a la que tú estás planteando es una de esas, ¿ya? Pero va a ir cambiando dependiendo de la prueba estadística que vayamos viendo. Pero las vamos a ir viendo, así que no se preocupen. Ya, si se fijan acá en la foto, ahí como donde parte lo rojo, sería ahí fijaríamos nuestro p-value, el punto, Claro. la probabilidad de error que estamos dispuestos a aceptar. Entonces todo lo que quede fuera es justamente, todo el valor que quede fuera nos va a hacer aceptar la hipótesis nula. José Tomás. Ay, chuta, sorry si no te di. Da lo mismo. Que tengo una pregunta porque en general, como que a nivel de trabajos, como que de base se asume como que no hay, como que los estudios buscan eso al final, como ir a la hipótesis alternativa más que a la hipótesis sin nula. Entonces, ¿cómo se descarta la nula en los casos? ¿Como con un marco teórico claro, como con algún estudio? No, con las pruebas estadísticas. ¿Cachai? Ah, Tú ya. tenés que hacer pruebas, o sea, las investigaciones nunca te van a decir, bueno, la hipótesis nula es esta, ¿ya? Como porque se subentiende y te plantean la hipótesis alternativa. Entonces, normalmente Ya. te la plantean tipo, como hipótesis, nosotros creemos que va a pasar esto, ¿cachai? Y hacen análisis estadísticos para probar esa hipótesis. Y eso es lo que están haciendo, ¿cachai? Tratando de como llegar a la alternativa, pero nunca te van a decir la nula, como que se Ya. subentiende, ¿cachai? Sí, Yo bacán. iba a agregar algo que ya no veo la Cata, pero por ejemplo, Cata, acá en las partes rojas del gráfico son este p-value, en el sentido de que, por ejemplo, en la parte de abajo, el área dice ahí que es alfa. Entonces, esa área es 0.05. Entonces, si tú achicáis esa área, ¿ya? Se te va a achicar la parte roja. ¿Cachai? Entonces, vaya a tener menos probabilidad de error, pero vaya a ser mucho más exigente, ¿cachai? Porque tu área es mucho más chiquitita, ¿ya? Como que a mí me ayuda mucho verlo visualmente. Y después vamos a ir Es más mostrando más difícil que gráficos. acepte la hipótesis alternativa. Mientras menor sea el alfa, más difícil es que acepte la hipótesis alternativa. Claro, uno nunca acepta la hipótesis alternativa, uno Bueno, que rechace rechaza. la nula. Sí, exacto. Gracias. Dale, Américo. Sí, es que es como para entender más no la idea práctica, sino más bien como teórica que hay detrás de esto, que Ujú. dado que se está yendo a rechazar como la hipótesis nula, y lo que explicaste recién al Tomás, Ujú. por eso se provee como evidencia para la hipótesis alternativa, no que se confirma, sino que deja como, Claro, se acerca, pero deja como el espacio abierto a que, dado que es un rechazo de la nula, como que todavía sigue habiendo como un espacio de incertidumbre, quizás como que no es 100% certero. Sí, entiendo lo que decís, pero pensemos en el curso, cuando tú rechaces la hipótesis nula, lo que estáis haciendo también es aceptar la alternativa. Esa es claro. como parte de la interpretación. Ahora, acá es importante lo que decís porque estáis todo el rato infiriendo algo. Entonces siempre va a haber una probabilidad de error, siempre va a estar esto de que está como apertura que decís tú. Eso siempre va a estar. Sí. Gracias. Sí. Y de hecho, es súper importante lo que dijiste, como que al final es contribuir información a la alternativa, porque en verdad nunca vamos a estar certeros de que la alternativa sea la correcta, menos en psicología, que en verdad la incertidumbre es máxima. Entonces eso, es contribuir información a la alternativa. Dale, Agustín. Quizás ya lo dijimos, pero no cacho bien la diferencia entre el p-value y el alfa. Es No lo sé, mismo. Lo mismo. Exactamente. Ah, ya. Sí.
Pero por ejemplo, en el output TR te va a salir p-value. Sí. Ya. Vamos a ver un output de R también. Entonces, Ya. Ya, acá está lo que están diciendo ahora en el chat, el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Qué es el error tipo 1? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, o sea, decir que hay diferencias significativas cuando esta es en realidad verdadera, o sea que en verdad no hay diferencia significativa y por eso lo llamamos un falso positivo, porque es decir que hay cuando en verdad no hay diferencias significativas. ¿Ya? Ujú. En cambio, el error tipo 2 es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta en verdad es falsa. O sea, estamos diciendo que no hay diferencias significativas cuando en verdad hay diferencias significativas y por eso se llama un falso negativo, porque estoy diciendo que no hay diferencias significativas, pero sí las hay. ¿Eso queda claro? Igual hay un ejemplo muy lindo, muy entretenido después, Isa. Sí, sí, queda Ya. claro. Ya. Daniela. Daniela, sí. Ay, sí, yo tenía. Es que el error tipo 2 igual tiene el mismo p-value o. Acá No, tenemos... Dale, Jesús. no, iba a decir, no, el p-value es la probabilidad de cometer error tipo 1. Eso, como que según yo, no hay como un valor específico para el error tipo 2, como que no hay uno convencional que se utilice normalmente, sino que estamos mucho más preocupados de no tener un error tipo 1. Ah, ya. Igual, esto lo vimos recién, por ejemplo, nosotras en un ramo ahora que Evaluación. tenemos en cuarto, en evaluación, y claro, entenderlo teóricamente es una cosa, y entenderlo prácticamente, como pensemos qué tan grave puede ser un falso positivo, como qué tan grave puede ser rechazar la hipótesis nula, decir que hay diferencias significativas cuando en verdad no las hay. Ujú. Y ahí nos traían ejemplos, por ejemplo, de qué pasa si yo le diagnostico a alguien algo, cuando esta persona le digo que no tiene algo, Y cuando en en verdad lo realidad tiene. sí lo tiene. O al revés. Entonces esto tiene implicancias prácticas muy importantes. Sí, de hecho, sorry Daniela, iba a decir algo. No, No, me que reí iba a- del F. no, iba a decir que como que ese ejemplo práctico como que me arregló la vida, sí. No sé, como que se entendió. Sí. No, Creo yo no lo igual entendí, bien, ¿lo pueden repetir? sí, pero tranqui, viene un ejemplo y después podemos volver a repetirlo. Gracias. Pero al final era que en evaluación lo van a ver mucho porque esto implica como las características de los instrumentos que ustedes van a usar. Escalas de, por ejemplo, nosotros estamos viendo una escala de inteligencia para niños, que pueden ayudar a diagnosticar a un niño con algún problema cognitivo, por ejemplo. ¿Ya? Y esto se traduce, como uno lo piensa ya muy estadísticamente, pero esto se traduce a qué tan, por ejemplo, específico es un test, qué tan sensible es un test, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo y si no te queda claro, José Tomás lo volví a preguntar. Dale. Ya. Dale, Jechu, esto creo que va y tú. Ya, entonces este es un ejemplo muy como ilustrativo, ya no tiene nada que ver con estadística, o sea, como no Este era vamos tu a ver ejemplo números. bonito, ¿no? Sí, pero es el de Pablo del año pasado, no sé si te acordáis. No. Ya, entonces al final, para tratar de entender en qué consiste un error tipo 1 y tipo 2, pensemos que estamos en una corte y se realiza un juicio, ¿ya? Entonces estamos tratando de declarar culpable o inocente a la persona, ¿ya? Nadie sabe la verdad, pero se puede producir múltiples escenarios. Isa. Entonces, el escenario 1 es declarar al acusado inocente cuando efectivamente era inocente, y eso es una inferencia correcta, es a lo que queremos llegar, ¿cierto? El escenario 2 es declarar culpable al acusado cuando era inocente, y eso es un error de tipo 1, ¿sí? Es rechazar la hipótesis nula cuando era verdadera. El escenario 3 es declarar al acusado culpable cuando efectivamente era culpable, inferencia correcta. Y al final el escenario 4 es declarar al acusado inocente cuando en verdad era culpable. Y ese es el error tipo 2, ¿ya? Y relacionándolo un poco con lo que dijo la Isa sobre el diagnosticarle algo a alguien, como por ejemplo, nosotros siempre queremos diagnosticarle a alguien
por ejemplo, no sé, es que no quiero poner ejemplos, diagnosticarle a alguien algo que en verdad tiene, ¿ya? Esa sería una inferencia correcta, ¿ya? Pero nosotros podemos caer en el error de que esa persona no tiene nada, no tiene, por ejemplo, una dificultad cognitiva, y nosotros se la vamos a diagnosticar igual, ¿ya? Eso es un tipo de error. El otro tipo de error es que la persona sí tenga una dificultad cognitiva y nosotros no se la estemos diagnosticando, ¿ya? Entonces, se aplica a un caso real, ¿ya? Es súper importante que entiendan estos tipos de errores, ¿ya? Dale, José Tomás. Entonces, en este caso, como el ejemplo del juicio, la hipótesis nula sería un poco como asumir como desde la base que como que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ajá. Claro, Como que al final esa es como la base que tenemos y lo que busca la alternativa es como refutar esa... claro, Ya, Claro. Bueno. O podría ser como que no cometió un delito, sí, algo eso. así. ya. Es aplicable a múltiples escenarios. Ya, Ya. entonces, ¿seguís tú o sigo yo? Me da lo mismo. Dale tú. Creo que después viene tu... La 10. Sí, ya, La diapositiva 10. ya. Ya, entonces, quedó claro hasta acá la base de la estadística inferencial, las hipótesis, los tipos de errores. Eso queda claro, el p-value, súper importante. ¿Alguien tiene una duda con respecto a eso? José Tomás, te veo así muy convencido. Sí, como que lo entiendo, pero si me decís como dime qué es el error tipo 2, como que ni cagando te puedo decir, no sé. No, Ya, pero eso tienen que estudiar nomás. Creo Sí. que sí. Igual, como para que se motiven, yo encuentro que esta parte de el empezar a aplicar pruebas estadísticas es muy entretenido. O Sí. sea, porque aparte uno le ve así El sentido todas de las estas como cosas. posibilidades prácticas. Sí. Y creo que, no sé, o Y sea, esto, para los que les quieran hacer taller 3 con Quanti, bueno, van a hacer todas estas pruebas estadísticas y es la parte más entretenida. Dale, Anto. dale, Anto. Ya, yo tengo una pregunta, pero como media rara. ¿Es mejor cometer error tipo 1 o error tipo 2? 1, ¿no? Depende el caso, depende la situación en la que estáis, a mi parecer. Ya. ¿Cachai? Tenéis Bacán. que evaluar muy bien las implicancias y las variables que estáis tratando. Por eso nosotros también siempre decimos, evalúen e interpreten según las variables que tienen, pero puede variar mucho por el caso. Eso. Ya, entonces, vimos toda como el tronco de la estadística inferencial y ahora vamos a una de las primeras pruebas inferenciales, ¿ya? Que es la prueba T, que tiene una distribución teórica T, ¿ya? La prueba T está diseñada para comparar dos promedios y ver si estos dos promedios son significativamente diferentes o no, ¿ya? Entonces ahí dice, si se tienen dos muestras y se evalúa qué tan diferentes son los promedios, ¿ya? Y cuando son estadísticamente diferentes, se dice que son significativamente diferentes, ¿ya? Bueno, y si los grupos son iguales, si el promedio de los grupos son iguales, es decir, que no tienen diferencias significativas entre ellos, uno asume que vienen de la misma población, ¿sí? Y esa es nuestra hipótesis nula, ¿ya? Eso. Entonces, ¿cuándo ocupamos la prueba T? Cuando se desconoce la desviación estándar o la varianza de la población y con muestras pequeñas, n menor a 30, puede ser n menor a 50, sí, depende mucho del criterio del investigador. Hablamos con el profe que surgió esta pregunta en clase, no somos tajantes, ¿ya? Pero obviamente con un n de 500 ya no pueden usar la prueba T, tienen que usar Z, ¿ya? Pero con muestras menores a 100, por ahí en ese intervalo se ocupa la prueba T. Dale, Cata. Y al revés, con muestras más chicas que 30, se puede seguir usando Z en vez de T. Las muestras más chicas de 30 para más chicos son T. Ya, ¿Cachai? ok, Para está bien. arriba es Z. Ya, gracias. De nada. ¿Agustín? Dale, Agustín. Que me acuerdo que como que
la distribución T aumentaba, se aproximaba a la normal a medida que Sí. el N aumentaba, ¿no? Entonces, quizás no tiene tanto sentido, pero ¿por qué no se puede usar entonces como siempre la T, si es que total como a medida que van aumentando los casos se va a ir aproximando a la otra? ¿O no tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. No sabría darte una respuesta. Isa, Yo Paula. tampoco. Según yo son convenciones estadísticas, debe haber alguna maximización de algún tipo de error que se quiera Eso. evitar. Como que podría quizás perder validez. O Claro. Algo así. Esa es una muy buena pregunta para hacérsela al profe. Dale. Ya, entonces, es importante que entendamos que la prueba T se basa en una distribución teórica, ¿ya? Que es la distribución teórica T. Antes teníamos la distribución Z, ahora vamos a tener la distribución T, ¿ya? Que, como decía Agustín, va a ir asemejándose a una normal mientras más grande sea el n, ¿ya? Acá un concepto, no sé si va a ser nuevo, pero un concepto importante son los grados de libertad, ¿ya? En este caso, los grados, para esta prueba estadística en específico, porque va a ir cambiando con las otras pruebas estadísticas, los grados de libertad se calculan con n-1, ¿ya? Entonces, a más grados de libertad, más achatadas van a ser las colas del gráfico y más asemejada a una normal, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Entonces, hay distintas distribuciones T, son una familia de distribuciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a depender de los grados de libertad de cada muestra. Entonces, cada muestra con diferentes n va a tener una distribución T de una forma diferente, ¿ya? Por eso es una familia de distribuciones, ¿ya? Entonces, con infinitos grados de libertad, es decir, infinitos n, las dos distribuciones, la normal y la T, son iguales, ¿ya? Esto es muy teórico, pero es importante. Dale, José Tomás. El grado de libertad sería entonces como Z en la distribución normal, como para cuando se van para los lados, o estoy diciendo cualquier cosa. No. No. Pucha. Los grados de libertad es un concepto complejo, no sé si el profe lo abordó en clases, tampoco es necesario que se aprendan la definición de memoria para nada, pero los grados de libertad implica, bueno, voy a sonar redundante ya, pero implica cuántas de las medidas que yo tomo pueden variar libremente, ¿ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este caso, tenemos, porque vamos a hablar del parámetro, en este caso del promedio, nosotros queremos ver el promedio, ¿ya? Y por ejemplo, no sé, voy a tener un n, voy a poner uno chico, voy a tener un n de 10, ¿ya? Que quiero que me dé un cierto promedio, por ejemplo, no sé, 3.5, estoy hipotetizando, quiero que me dé 3.5. Entonces tengo estos 10 datos, entonces el primero de esos 10 datos puede darme cualquier número, porque aún así puedo llegar al 3.5, ¿cierto? El segundo dato también, pensando en que se van a sumar y después se van a dividir por un número, esa es la fórmula del promedio. Entonces yo puedo sumarle cualquier cosa y me puede dar 3.5, ¿cierto? Y eso me puede pasar con los 9 primeros datos. Los 9 primeros datos pueden variar libremente porque pueden darme cualquier número y yo con el décimo puedo llegar al valor que yo quiero, ¿ya? Entonces por eso es n-1, porque tengo estos 9 datos que pueden variar libremente, excepto el último que me va a ayudar a llegar al punto que yo necesito. ¿Se entiende? Hetsu. ¿Voy muy rápido? Sí, están diciendo que si puedes hablar un poquito más lento. Sorry. ¿Qué quieren que repita? Y no es Barça, yo hablo muy rápido. Grados de libertad. Francisca, ¿qué necesita que repita? Sí, esto de nuevo como la explicación de grados de libertad, por fin. Ya, obvio. Ya, entonces, los grados de libertad implican cuántos de mis datos pueden variar libremente, ¿ya? En este caso voy a explicar por qué son n-1, ¿ya? Voy a poner el caso en donde yo tengo 10n, ¿ya? Entonces, y quiero llegar, es importante, en este caso nosotras queremos inferir o estimar el promedio, ¿ya? Que sabemos que son todos los valores sumados divididos por un número, por el total de ellos, ¿cierto? Entonces yo tengo mis 10 datos, y yo sé que el primero
por ejemplo, no sé, yo quiero estimar que, o se estima que la media es 3.5. Entonces ese es el valor al que yo quiero llegar, entre comillas, ¿ya? Mi primer dato puede ser cualquiera, ¿cierto? Puede cualquiera porque al final los otros 9 me pueden ayudar a llegar al 3.5. El segundo dato también puede ser cualquiera, puede ser positivo, puede ser negativo, da lo mismo porque me va a ayudar a llegar al 3.5. Entonces al final, 9 de esos 10 datos pueden variar libremente, pueden ser cualquier valor que yo quiera, porque el décimo me va a ayudar a llegar al 3.5 que yo quiero. ¿Sí? Entonces por eso 9 de mis 10 datos pueden variar libremente, según el dato o parámetro al que yo quiero llegar. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, gracias. Ya. De nada. Igual esto es solo para la prueba T, ¿ya? Porque para la NOVA hay otros grados de libertad, tienen la misma explicación, ¿ya? Pero tiene otra forma de calcularse. Esto es teórico. Cuando Sí. ustedes hagan una investigación, ustedes van a ver de qué tamaño es mi muestra, puedo aplicar una prueba T, no van a volver a repasar estas cosas. O sea, esto es lo teórico porque lo estamos aprendiendo, pero sí, no se preocupen, es como que no se lo tienen que aprender de memoria. Al final yo creo que lo más importante a entender, a mi punto de vista, es entender las distintas pruebas estadísticas, para qué se ocupan, con qué variables se usan y qué respuestas me pueden dar. Eso, según yo, eso es lo más importante. Pero sigamos. Ya, esto es importante, ¿ya? Entonces las pruebas T siempre se ocupan con una variable categórica y una variable cuantitativa. Siempre, ¿ya? Eso es súper importante, porque al final son diferencias entre grupos, variable categórica con respecto a algo, con respecto a su nivel de amabilidad, con respecto a, por ejemplo, si se le hace una intervención para el aprendizaje, con respecto al aprendizaje, ¿ya? Y esas son variables cuantitativas o continuas, ¿ya? Esto es sumamente importante. Y esta variable categórica tiene 2 grupos, no 3, no 4, tiene 2, ¿ya? Si es para 3, se ocupa otra prueba estadística, ¿ya? Estos son siempre 2 grupos. Un adelanto para su segunda entrega, adivinen, van a tener que hacer una prueba T. Simpático. Con sus variables, para que lo tengan en cuenta. Ya, entonces, como yo dije al principio de la ayuda, José Tomás, no estés tan frustrado, veo tu frustración. Es que el drama, Sí, yo calma, encuentro calma. que... No es tan terrible, no se preocupen, en verdad lo van a ir aprendiendo. Entonces, como dije al principio, hay distintos tipos de prueba T, ¿ya? Nosotros vamos a ver la primera, que es la prueba T para una muestra, ¿ya? Que eso implica evaluar si el promedio de una muestra es significativamente distinto a un valor específico, ¿ya? La prueba T para muestras dependientes es 2 mediciones en la misma muestra, por ejemplo, test, retest, y la prueba T para muestras independientes es la misma medición en 2 grupos diferentes, hombres, mujeres, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver hoy día la primera, ¿ya? La próxima ayudantía veremos el resto. Lo segundo que dijo la Hedge, un test, retest, es básicamente tomar medidas antes, aplicar algo, una intervención, y tomar la medida después. Por eso es un retest. O sea, sí, la Daniela pregunta como temporal, claro, o sea, tenéis un grupo y le tomas cierta medida antes de la intervención, aplicas la intervención y luego le tomas otra medida de las mismas y comparas las dos. Claro, que eso ves si hay diferencias significativas. Claro, eso normalmente se hace también en el caso que dijo la Isa de las intervenciones. Por ejemplo, a un grupo curso que se le hace una intervención, no sé, una escuelita de aprendizaje de matemáticas, imagínense, ¿cachai? Tienen que medir primero el nivel de matemáticas al principio y después al final para ver si en verdad la intervención tuvo un efecto en el aprendizaje, ¿sí? Ya. Ya, entonces la prueba T para una muestra evalúa si el promedio es significativamente distinto a un valor específico. Entonces, este es un ejemplo, comparar el promedio de un grupo, una submuestra, en una evaluación con el promedio general de todos los estudiantes. Y ahí nos permitiría decir si este grupo tiene alguna característica particular que le hizo que su promedio sea estadísticamente diferente al de la población, o de todos los estudiantes. ¿Ya? Ya, espérate, antes de eso.
¿Hay alguna duda? Dale, José. Sí. Pero no se supone que como que los promedios de la muestra tienen que ser lo más parecido al promedio para que la weá esté bien. No entiendo. No te Perdón. frustres, tranquilo. Pero es que, por ejemplo, ya, promedio CI, ¿sí? Se espera, es una distribución normal, ¿cierto? Se espera que la mayoría de la gente caiga cerca del promedio, que son 100 puntos de Ahora CI. no soy yo. No. Ay, La ¿soy perdimos. yo? Ay, No, ¿me ven? Hechu, detente. ¿Me escuchan? Ahora Ahí sí. 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 Ahora sí, ya, genial. No dije mucho, alcancé a darme cuenta. No. Me perdieron de nuevo. Ya. Dios santo. José Tomás, ¿cuál fue la pregunta? Que por qué queremos comparar, o sea, queremos comparar diferencia entre el promedio de la muestra y de la población, pero Cierta, no sé, en una prueba, por ejemplo, hipotetizas que su CI va a ser diferente al promedio de la población. ya. ¿Cachai? Como es justamente para ver que esa muestra se comporta de forma diferente al resto de la población. O igual, acuérdate que en una prueba T para una muestra estamos hablando de un valor en específico. Entonces, vamos a ver si, por ejemplo, el promedio del grupo es tanto. ¿Cachai? Y vamos a evaluar. Me quedé pegada. No, te escuché. No, Isa. Ahora volví. Ahora estoy volviste. Bueno. Te escuché y dije. Es que creo que es mi mayor miedo, como quedarme pegada hablando y quizás como en qué posición. Es una cosa que me da mucho susto. Ya, pero se entiende, entonces estáis tomando un valor en específico y viendo, ya, este grupo Ya, ¿cómo pagar el grupo? es mayor o menor a el promedio, es mayor o menor a este valor en específico. Ya, esa es la prueba T para una muestra. Sigamos. Me perdí la explicación, pero asumo que estuvo buena. Ya, los comandos. Abran sus R, todos y todas. Como siempre, nosotros en los PPT ponemos en comando verde lo genérico y en el comando amarillo el ejemplo. ¿Ya? Entonces, los primeros dos comandos son la prueba T, en donde automáticamente, como por default, nuestra hipótesis nula va a ser que el promedio sea distinto de 0. ¿Ya? Eso es cuando uno no le especifica nada a R, el por default es 0, pero uno puede especificarle el dato específico, por ejemplo, que mi promedio de amabilidad sea diferente de 2.5. ¿Ya? Uno puede ponerle el dato que uno quiera y que sea coherente con la investigación que uno está haciendo. ¿Ya? Así que pruébenlo. Voy a mandar los comandos por el chat. Bueno, acuérdense que tienen que tener la V5 descargada y en este caso tienen que tener construida la variable amabilidad. Sumo que guardan sus scripts de la ayudante. Obvio. ¿En qué ayudante fue esto para buscarlo? Que los tengo como... En la construcción de todos escala. guardados, pero... Yo los tengo. Esa fue la 3, creo. Construcción de escala. Ahí, Isa. Chao. La tengo acá. Gracias. Ahí está. Bueno, quienes vayan tratando, dennos feedback si me sale, no me resulta. Sí. Ahí la Antonio lo Mira, mandó. te dieron el output. Increíble, me leíste la mente. Eso les tiene que salir. Genial. Vamos a ver un ejemplo igual en cómo sale en R, pero muy bien. Claro, y cómo entenderlo. Ya, por ejemplo, Anto, que mandaste tu
Ahí está Output. cuestión, tu output. ¿Qué podríais decir con respecto al p-value? No sé. Ya, Ya, pero ¿es grande o Ya, es chico? Eso, ¿es grande o es Es chico? chico, es chico. Bien. Nano. ¿Es más chico que 0.05? Mm, puede ser. Ya, creo que esto es una dificultad que tiene mucha gente al leer estas notaciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir la E menos 16? ¿Ya? Acá en este caso está diciendo 2.2 elevado a, o sea, por 10 elevado a la menos 16, ¿ya? Entonces, en verdad es un número infinitamente enano, ¿ya? Entonces, sí es más chico que 0.05. Y entonces, ¿qué podemos decir con respecto a nuestra hipótesis nula? ¿Se rechaza o se acepta? Rechaza. Bien, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, primero nos fijamos en el p-value, dijimos ya, ¿es más grande o es más chico que 0.05? Si es más chico que 0.05, digo ya, rechazo mi hipótesis nula. ¿Y qué implica en este caso rechazar mi hipótesis nula? ¿Qué significa? Con respecto a la variable que estamos tratando de... Aceptar No, la variable sustantiva, po. claro, es aceptar la O sea, hipótesis la alternativa. hipótesis, Claro, claro. claro, pero ¿qué podemos decir con respecto a la amabilidad de las personas? Porque esa era la variable que estábamos trabajando, ¿cierto? ¿Que algo acuérdense. influyó que no era el azar o perdón, el error? Sí, pero acuérdense lo que conversamos hace 2 minutos, que primero en el t-test hablamos de promedio, eso es lo primero, y segundo estamos hablando de un valor en específico. No es solo así, claro, como que las diferencias son significativas y por tanto no son diferencias azarosas, eso es parte de la interpretación, pero ¿qué nos dice esto respecto al promedio y amabilidad? Piensen en la hipótesis nula que le ingresaron al comando, o sea, que está por default en el... Que puede ser que el promedio del grupo difiere del de la población en general, en temas de amabilidad. ¿No? Ya, ¿lo decimos o no lo decimos? Sí, díganlo. Ya, sí, Ya. dale. Ibais bien encaminado, José Tomás, en todo caso. Al final, que el p-value sea menor a 0.05 y que estemos rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa, eso nos permite concluir que el promedio de amabilidad es diferente de 0. Sí, lo que está diciendo, lo que preguntó la Cata en el chat, esa notación 2.2 menos 16 implica 2.2 por 10 elevado a la menos 16. Por lo tanto, es un número enano. ¿Ya? Enano. Entonces, eso. Y por ejemplo, en este caso, que el output que mandó la Anto era de la primera prueba T y no lo de la segunda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se diferencia? En este caso, por ejemplo, si en ambas nos salen estadísticamente significativos, un p-value menor a 0.05, en la primera nosotros decimos que entonces el promedio de nuestra muestra es distinto de 0, significativamente diferente de 0. Y en el segundo caso nosotros podemos decir que el promedio de nuestra muestra de amabilidad, promedio de amabilidad, muy importante que digan el promedio de la variable que están analizando, es significativamente distinto de 2.5, ¿ya? En este caso en particular. Claro, sí, José Tomás, que el promedio igual a 0 en la primera y que el promedio es 2.5 en la segunda. Eso, que yo dije, el promedio es significativamente diferente de 0. Esa sí es una opción, pero acá se especificó en el comando que sea distinto de un valor específico y ese valor específico es 2.5. En ese caso, la interpretación que se pediría es respecto a ese valor. Daniela, entonces ¿quieres...? Perdón, Isa, pensé que había terminado. No, déjame terminar diciendo que
la hipótesis, si rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa, entonces estamos diciendo también que el promedio de la variable amabilidad es significativamente diferente de 2.5, porque estamos hablando de ese valor en específico. Eso es importante. O sea, tienen que estar todo el rato concluyendo respecto a las variables y si hay un valor específico, o sea, que no es... No, ahí sí se pegó. Su miedo se hizo realidad. No, no vuelve. Dale, Daniela, pregunta nomás. No, ya que iba a preguntar, porque ya, que el promedio según esto, o sea, que salía a 3.8, ¿verdad? ¿En dónde? Ah, sí, En el output. Sí, en el 3.85. output. Sí. Claro. Entonces, como en ese sentido, como si hay que interpretarlo como en base a la amabilidad, ¿sería necesario también como decir que el promedio de la muestra es más alto que el... Sí, que yo lo de la diría. Yo lo diría. Ya. Gracias. ¿No le iba a decir otra cosa? No, eso. Genial. Yo quería decir que, claro, el primer nivel es como reportar y decir lo que encontraron, el T que encontraron. Ya vamos a ver cómo se hace. Después se interpreta, o sea, se habla de promedios. Y luego la idea es como aterrizar esos valores a la muestra y hablar como qué implica para la muestra. Y ahí ya no hablamos necesariamente de promedios, podemos hablar de, no sé, niveles de amabilidad o quién muestra más, si se muestra más o menos amabilidad respecto a lo que habíamos ingresado acá. Son esos 3 niveles en los que hay que trabajar. Sigamos. Isa, ¿estáis bien? Volvió la No puedo Isa. creerlo, no puedo creer lo que me pasó. Nos reímos mucho rato. ¿Y cómo me quedé pegada? Así. Como... Ya, pero sigamos. Si no se nos va a pasar la hora. Ya, acá hay un ejemplo que es también con la B5, pero no con amabilidad, sino que con neuroticismo. ¿Ya? Les voy a mandar los comandos por el chat. Es exactamente lo mismo. En los primeros 2 comandos que estamos haciendo, invirtiendo los ítems necesarios invertir. Después vamos a construir la escala. Nosotros volvemos a repetir estos comandos porque son súper importantes, que les salgan bien, ¿ya? Y que los entiendan. Si no, les daríamos el resultado al tiro, pero creemos que son súper importantes. La Francisca había preguntado qué debería salir en la consola, pero no sé a qué se refería. Después del No sé t-test si es lo que mandó la Antonia, y la próxima diapositiva es eso, y les vamos a mostrar. Sí, es que no sé si refería a eso o sí. a como el error que habían dicho en el chat. Ahí era aquí me tenía que salir en la consola, pero me lo mandaron ya, así que gracias. Genial. Súper. Ya, entonces voy a ir paso por paso. Vamos a usar la B5. Vamos a invertir 2 ítems. ¿Por qué? Porque van en dirección contraria al resto de los ítems y por lo tanto nosotros queremos que a mayor puntaje en los ítems, mayores niveles de neuroticismo. ¿Ya? Después construye la escala usando los ítems invertidos. Súper importante. Y ojo, en los trabajos nos llegaron otros comandos en donde, por ejemplo, sumaban los ítems. No, se tienen que promediar, por eso row means promedio, entonces te tiene que promediar las filas. ¿Ya? Y ahora planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a decir que la hipótesis nula es que el promedio de la escala de neuroticismo de esta muestra es igual a 0, y que la hipótesis alternativa es que el promedio de la escala de neuroticismo de esta muestra es diferente de 0. Y por lo tanto, ocupamos el default del comando y no le especificamos el dato en específico. ¿Ya? Y por eso está ese comando ahí. ¿Funcionó? ¿Lo hicieron? Ya la Daniela me lo mandó. Daniela, muy bien. sí. Ya, entonces para la Daniela. No, pero espérate, vayamos a la próxima diapo. Sí.
Ya, No me hagas esto les debería salir. Ya. Isa. Ya, esto les debería salir. Y acá nos dimos el tiempo de explicar cada cosa, ¿ya? Es importante que lo entiendan, ¿ya? Entonces el título dice el tipo de muestreo, en este caso dice one sample, una muestra. Cuando sigamos haciendo otro tipo de pruebas T, les va a salir el título, ¿ya? Ya, el data es lo que ustedes están tratando, en este caso es neuroticismo, que ustedes lo pusieron. El T igual es el valor T, eso es importante, acuérdense que es una distribución y por lo tanto va a tener un valor T determinado, ¿ya? En este caso es un valor T observado, ¿ya? Eso es importante, No sé y el valor si- indica la dirección. No sé si en Isa? clases hablaron de, porque en cápsula dije que lo íbamos a ver en ayudantía, pero puede ser que lo hayan visto en clases, de que también se puede usar el T teórico, comparar T teórico y T observado. Puede ser que lo hayan visto en clase. Un poquitito. Ya, pero lo van a volver a ver, no se Si preocupen. no, lo podemos retomar la próxima ayudantía. Sí, en la próxima ayudantía, no se preocupen. Este es el T observado, ¿ya? Y es positivo, por lo tanto, eso implica que el valor del promedio que nosotros obtuvimos es mayor al de la hipótesis nula, que en este caso era 0, ¿ya? Después DF, degrees of freedom, grados de libertad, ya por eso es DF. Y en este caso la B5 mini tiene 500 observaciones y por lo tanto N-1, 499, ¿ya? Típica Después pregunta está de prueba, esa. Sí, Que te pregunta te de ponen prueba. un output y te dicen, ya, ¿quién se usó? Y ahí Exacto. ustedes tienen que recordar, ya, los grados de libertad se sacan N-1 y son 499, entonces son 500 personas. Eso es una típica pregunta de talla. Después, el p-value, en este caso, de nuevo, 2.2 por 10 elevado a la menos 16 es un p-value enano. Por lo tanto, bueno, ahí vemos qué hacemos con la hipótesis nuclear. Después dice, alternative hypothesis, la hipótesis alternativa, que el valor real de la media no es igual a 0. Después nos da el intervalo de confianza, y después el promedio estimado de nuestra muestra. ¿Se entiende? Es Sí. importante, yo creo que también es importante que, que de verdad entiendan todos los elementos del output, porque me tinca que podría pedírseles una interpretación de un output en prueba T, y fíjense cómo después el tipo de testeo. Fíjense, acá sale one sample t-test, eso va a cambiar. Entonces, todas esas como que vayan viendo también qué diferencias hay entre un tipo de prueba T y otra, también es importante. Sí, y yo me acuerdo en años pasados en donde, por ejemplo, ponían un output y no te ponían de qué prueba era. Y ustedes tenían que identificar de qué prueba era. Como por estas sutilezas de que un output de una prueba T en particular es distinta, no sé, el de ANOVA o de las otras pruebas T también. Dale, Cata. Estaba en una diapositiva antes también, pero no, creo que no lo registré bien. ¿Pueden explicar qué significa eso de alternative hypothesis, true mean is not equal to 0? Ya, que en este caso nosotros hicimos una prueba T en donde no le dimos un valor específico, ¿ya? A R. Entonces, el default de R es decir, ok, el promedio va a ser distinto de 0, ese es el default. ¿Cachai? De hipótesis alternativa y hipótesis nula, que es igual a 0. ¿Ya? Yo le puedo poner un valor en específico, como antes acá habíamos hecho con el 2.5, pero si no le pongo, el default es 0. ¿Se entiende? Ya, Y ahí es importante porque ahí cambia la interpretación de la hipótesis. Sí. Y cambia también cómo se formula la hipótesis. Entonces no es menor que, no es solo tirar el comando y ok, ya, listo, sino que cambia lo que se plantea en la hipótesis y cambia cómo se interpreta. Y es que los ejemplos que vimos en clase, según yo, creo que estoy entendiendo, los ejemplos que vimos en clase era dentro que se aceptaba o rechazaba la hipótesis nula, pero se refería a un intervalo, y aquí nosotros lo estamos viendo con un número exacto, o es 0 o es 2.5, ¿así? ¿Es 0 en el primer ejemplo o 2.5 en el segundo?
Es que en el fondo igual estás generando un intervalo de confianza, solamente que en torno a 0, cuando no lo especificas, o en torno a 2.5. ¿Ya? Pero ese intervalo se genera en base a esos valores. Claro. En base al promedio, ya, y en el output, ahí sí estaba el intervalo. Sí. Y está. Claro, aquí está. ¿Cachai? Todo eso es mayor que 2.5. O sea, No, es que en este caso lo hicimos con 0. ya. En 0. Ya, sí. Gracias. De nada. Y ojo, mira, ahora justo dale, sigue con la próxima, que es justo relacionado con la pregunta de la Cata, que son los intervalos de desconfianza, ¿ya? Porque nosotros podemos rechazar la hipótesis nula o no en base al p-value, pero también lo podemos hacer en base a los intervalos de confianza. Y eso es súper importante. Los intervalos de confianza se calculan a partir del promedio de la muestra observada. Como en el comando anterior, nosotros tenemos 2 puntos. Paula, ¿vuelve? Voy. ¿Cachai? Acá el mean of x, el promedio estimado es 2.9. Entonces, si tú te fijas ahí, el intervalo de confianza como que lo tiene en el medio, ¿cachai? A ese punto, no al 0, ¿cachai? Sino al que tú estimaste, ¿ya? Dale. Entonces nosotros podemos tomar decisiones, esto es súper importante, esto también es pregunta de taller. ¿Qué decisión podemos tomar según el intervalo de confianza y qué incluye y qué no? Entonces, por un lado, si el valor del promedio hipotetizado, que en el caso anterior fue 0, que antes habíamos puesto como 2.5, pero en este caso es 0, ¿ya? Porque ese era el default, ustedes pueden ponerle el número que quieran, en este caso es 0. Si el valor del promedio hipotetizado está dentro del intervalo de confianza, se infiere que la muestra no es significativamente diferente, ¿ya? Y por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Por el contrario, si el valor hipotetizado no está dentro del intervalo de confianza, se infiere que sí es estadísticamente diferente y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Entonces, Paula, vuelve. En este caso, nuestro valor hipotetizado es 0. ¿Por qué será por default? Y eso lo dejamos, es 0. Entonces yo veo ya, 0 está en este intervalo de confianza que me arroja R. No, no está, ¿cierto? Porque el límite inferior es mucho más grande y el superior también. No está. Por lo tanto, no es, es estadísticamente significativo y se rechaza la hipótesis nula. ¿Se entiende? Sí. Esto es súper importante. Y acá podemos volver un poco a la ayudantía pasada, que se acuerdan, les decíamos 95% de confianza, es lo mismo que ir un alfa de 0.05, ¿se acuerdan? Acá está como claro. todo. Acá está como aplicado y como que se entiende mucho mejor. Sí, ¿se acuerdan que justamente la ayudantía pasada nos costó mucho poder explicar el intervalo de confianza porque no teníamos las hipótesis? Y con las hipótesis se dan cuenta que tiene más sentido y es más fácil de como aferrar la idea. Igual después lo pueden decantar cuando vayan a estudiar para el taller y se van a dar cuenta que efectivamente tiene sentido. Sí. Y siempre corroboren como el p-value y el intervalo de confianza al final te van a dar la misma respuesta. ¿Cachai? Un p-value nunca te va a decir como ya recházala y el intervalo de confianza acéptala. Eso nunca va a pasar. Ya son datos coherentes. Todos te van a llevar a la misma decisión. ¿Ya? Entonces, si no están seguros con el p-value, chequeen el intervalo de confianza. Si no están seguros con el intervalo de confianza, chequeen el p-value. ¿Ya? Todo es un todo coherente. Y pasa lo mismo igual cuando comparan el T observado con el T teórico en la tabla. Al final, esas tres medidas de intervalo, el p-value y la comparación entre el T teórico y el observado, o sea, el teórico y el observado, deberían ser coherentes. Mira, sigue una, creo que es lo que acabáis de decir. Claro. Entonces ahí les pusimos lindamente en un resumen, ¿cuándo rechazamos la hipótesis nula? Cuando el p-value es menor a 0.05, cuando el T observado es mayor que el T teórico, eso lo podemos profundizar en la próxima ayudantía, y cuando el promedio hipotetizado no está dentro del intervalo de confianza. Eso es como grábenselo en la frente, así. Esto es para cualquier prueba estadística excepto lo del T teórico. Sigamos, que viene lo importante. Ya.
queremos enfatizar en la interpretación, ¿ya? Enfatizar, es sumamente importante. De hecho, le pedimos al profesor que en los talleres se incluya interpretación, porque creemos que es muy importante y vemos que existen dificultades, así que lo vamos a abordar más y lo más probable es que entre en talleres, ¿ya? Entonces, la interpretación de la prueba T, como hemos ido tratando de ilustrar a lo largo de la ayudantía, primero, siempre se tiene que mencionar el significado de la hipótesis alternativa y de la hipótesis nula. Siempre, ¿ya? Y tienen que mencionar que en este caso estamos hablando del promedio de una variable, ¿ya? No de la varianza, no de la mediana, del promedio, ¿ya? Ese es el parámetro con el que estamos trabajando, ¿ya? Es súper importante. Después vamos a mencionar si existen o no diferencias significativas según los resultados que nos dieron, ¿ya? A partir de eso, ¿qué criterio ocupamos para rechazar o no la hipótesis nula? Si lo hicimos con el p-value, si lo hicimos con el intervalo de confianza, si lo hicimos con el t teórico, etc. Y acá, Dale. no, solo iba a decir que si, por ejemplo, usan el p-value, tampoco es necesario que recurran a todas estas otras formas para rechazar la hipótesis nula. O sea, Claro. el p-value es suficiente. Sí, de hecho los papers en general no hablan, yo nunca he visto un paper que mire como el t teórico o que te diga como en base al intervalo de confianza no, siempre reportan el p. Sí. Pero es Después, importante ¿qué que lo implica? conozcan. Sí, es súper importante. Después de eso, mencionar qué implica rechazarlo. Esta es la parte como importante. Antes era como un reportar estadísticamente y acá es interpretar. ¿Qué implica rechazarlo o no? ¿Ya? Y eso siempre haciendo mención, como no basta con decir hay diferencias significativas. Ya, pero hay diferencias significativas con respecto a la amabilidad entre hombres y mujeres, por lo tanto, los hombres tienen mayor amabilidad. Ejemplo, ¿ya? Es importante que digan qué implica, ¿ya? ¿Qué grupo tiene el mayor valor de esa variable? Eso también es importante. O, por ejemplo, si, como hablaba la Isa del taller, ¿funcionó el taller o no funcionó el taller? ¿Ya? Eso es súper importante. Y por último, que les vamos a enseñar es reportar los resultados en formato APA. José Tomás. No, es que me había quedado claro con el ejemplo que dio del caso, o sea, de hombres y mujeres, así que todo bien. Eso. Algo, solo como para repetirlo y que quede grabado, no es suficiente solo decir que rechazan o no la hipótesis nula, y como que presiento que podría pasar eso, porque siempre pasa que se quedan solo con eso, y eso no es suficiente. Tienen que sí o sí referirse a el promedio, a lo que significan cada una de las hipótesis, y cuáles al final son las implicancias de rechazar o no la hipótesis nula. Esto es demasiado importante, porque siempre les falta algo. Y si ponen esto, va a estar todo bien. Y no la idea es que tampoco, es que no sea algo mecánico. Si acá está todo no es como porque son, ya, ok, meto esto porque así me lo dije. No, porque hay que en el fondo entender qué es lo que estamos tratando de ver con la aplicación de la prueba T. Si la prueba T no solo se aplica para ver que yo tengo un p-value grande o chico, es mucho más que eso. Se toman decisiones a partir de la aplicación de un test estadístico. Sí, Dale. Ahora vamos a ver un ejemplo con lo que estaban preguntando, ¿ya? Entonces, el ejemplo es que si se quiere observar si el promedio de la escala de neuroticismo de la muestra de la base de datos de 5 es significativamente diferente de 0, ¿ya? Para esto se realizó una prueba T de student, así se dice T de student, de una muestra. Importante especificar el tipo de prueba T que están realizando. Se plantea la hipótesis nula, la cual afirma que el promedio de la escala de neuroticismo no es significativamente diferente de 0, hipótesis nula. Por lo tanto, la hipótesis alternativa sostiene que el promedio de la escala de neuroticismo sí es significativamente diferente de 0. Importante, ya esto es reporte. Luego, dice, en base a los resultados de la prueba T, el promedio de la escala de neuroticismo es importante, no chanten los resultados, el promedio de la escala de neuroticismo sí es significativamente diferente de 0, y ese T499, todo eso es formato APA. ¿Ya? Claro. Se pone T porque es una prueba T, dentro del paréntesis se ponen los grados de libertad, igual a el T observado, que estos datos son los mismos que están en la diapo anterior, ¿ya? Para que los vayan a ver. Coma, el P. Si el P es mayor a 0.05, se pone el P exacto, y si el P es menor a 0.05, ponen menor a 0.05.
Dale, José Tomás. Perdón, es que no escuché qué significaba el 76.576. ¿Era como el resultado que arroja nomás? Te he observado. El te he observado. Sí. Ah, ya. Ojo, también pasa mucho que, por ejemplo, ponen que el p-value es menor a 0.05 y arriba ponen que se acepta la hipótesis nula. No pueden haber incongruencias entre lo que plantean en su reporte NAPA y la interpretación. Tiene que ser coherente. Dale, Dale, José José Tomás. Tomás. Perdón. En ese caso, en el que dijo la Isa, tendría que ser igual o mayor para que sea como que se acepta la hipótesis nula. O sea, Siempre si se mayor. acepta... Ah, siempre mayor a 0,05. Ya. Es casi imposible que en verdad les salga 0.05 exacto, pero es mayor. Ah, ya. Bacán. Ya, esto es básicamente lo estadístico, ¿ya? Como las cosas que tienen que decir en una interpretación estadística. Sigue. Entonces, observando que el valor del p-value, el cual es menor a 0.05, se puede afirmar que el promedio de un neuroticismo sí es significativamente diferente de cero, por lo que se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? A partir de lo anterior, dado que el promedio de un neuroticismo es diferente de cero, se puede decir que las personas en general sí presentan niveles de neuroticismo. Es una interpretación sustantiva. ¿Qué implica que sea diferente de cero? ¿Ya? Sí. En este caso no tenemos dos grupos, entonces es más difícil, pero dale. Como hablábamos antes, esto sería reporte. Acá ustedes solamente están diciendo lo que hicieron, o sea, lo que querían hacer, plantearon sus hipótesis, aplicaron su prueba y la reportaron. Acá están interpretando los resultados de su prueba de forma estadística y acá estarían interpretando de forma sustantiva, o sea, qué significa para la muestra con la que están trabajando. Y en este caso, sí presenta niveles de neuroticismo porque la hipótesis nula hablaba de un promedio de 0. ¿Se entiende eso? Entonces, dependiendo del dato que ustedes pusieron, va a ir variando. Y cuando veamos las otras pruebas T, esa interpretación sustantiva va a ser un poco más larga, porque se van a poder comparar dos grupos. ¿Ya? Y eso es todo del PPT, según yo. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Veremos cuando nos toque hacerlo en la práctica. Está bueno, gracias. Yo quiero decir algo antes de que se empiecen a ir. Sí. No, en este taller de esta semana, en el taller 4, no aparece esto. Pero debería ir en el taller 5. Yo quiero decir algo que dejamos la entrega de los trabajos para ahora. Queríamos como conversar con ustedes un rato, no sé, pensar cómo sienten que les fue en el trabajo. Sé que no han visto los puntajes ni nada, pero como qué les pasó haciendo el trabajo. Creemos que es importante conversarlo un ratito. A nuestro grupo por lo menos, como que igual nos costó un poco como que tratar de aplicar todas las cosas que habíamos como visto en clase y en las ayudantías, pero igual estábamos como, o sea,